Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches por acá. Hola, hola, bendiciones. Qué bueno verlos, qué bueno poder estar conectados nuevamente por esta plataforma, esperando que sea un tiempo de bendición, esperando que sea un tiempo de compartir una pequeña palabra de Dios, un pequeño mensaje que sé que será de edificación tanto para mujeres como Como para para hombres hombres. también. Así es. Tanto como para mujeres, hombres y mujeres solteras. Porque cuando hablamos, la palabra nos habla, dice que las mujeres que estén casadas aconsejen a las mujeres solteras, Así a las es. doncellas. Y bueno, en este día estaremos hablando otro tema muy importante. Ya cerrando esta pequeña serie que comenzamos de el rol de la mujer dentro del diseño de Dios, hablamos primeramente sobre la identidad, cómo la mujer tiene que trabajar la identidad para poder después convertirse en esa ayuda idónea y ahora trabajando ayuda idónea, trabajando identidad, poder ser esa mujer sabia que edifica su casa. Sí. El primer tema que hablamos trató sobre la identidad y enfocados en la identidad en Cristo. Así es. En quién eres como mujer en Cristo Jesús. Qué es lo que viene a ser Cristo en nuestras vidas, que es entregarnos una identidad y hacernos dependientes de su reino, más no de ningún hombre y ninguna necesidad, ni de los hijos, ni nada. Aprender a ser verdaderamente dependientes de la presencia de Dios. Amén. Muy importante que las personas que estén conectadas con nosotros puedan compartir este live para que podamos alcanzar la mayor cantidad de personas. Amén. Queremos que el mensaje pueda ser una semilla que se transmita a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas que usted pueda compartirlo para que la mayor cantidad de personas pueda recibir esta poderosa palabra, porque sé que va a construir, va a edificar muchos hogares y muchas familias. Amén. Vamos a empezar orando. Amén. Dándole gracias a Dios y dándole la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar, porque no somos nosotros, como dice la palabra, no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu de nuestro Padre que habla a través de nuestras bocas, y declaramos que el Espíritu de Dios es el que hace la obra en el corazón. Amén. Que es el que penetra las coyunturas, amén, el alma y trae quebrantamiento genuino. Así es. Y que toda venda se rompe en el nombre de Jesús, toda escama de los ojos se cae. Declaramos sí, Señor, liberación sobre toda mujer que ahora vea mismo este live, que sí, pueda Señor, alcanzar esta palabra, que reciba liberación en el nombre de Jesús y que sea preparada en su espíritu para edificar su sí, hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo empezamos? Hoy en este día vamos a estar hablando de la mujer sabia. Así es. ¿Qué dice la palabra de la mujer sabia? Vámonos al Proverbios, que habla de la mujer sabia. Proverbios 14, 1, nueva traducción viviente. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Cuando hablamos de la identidad, cuando tocamos ese primer punto que fue la identidad, hablamos de la ignorancia que podemos tener cuando no tenemos identidad, Claro, de el trabajar en nuestras propias fuerzas, queriendo alcanzar cosas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y lo importante que es poder entender quién eres, claro, entender quién eres en Cristo. Luego hablamos de la ayuda idónea, cuál es el papel fundamental de esa ayuda idónea, cómo el hombre puede tener esa revelación de lo importante que es que el hombre tenga esa revelación de qué es su ayuda idónea, cuál es el papel de la ayuda idónea. Y cuando hablamos de la mujer sabia, edifica su hogar. ¿Qué es edificar? ¿Qué es lo que se supone que nosotras como mujeres podemos edificar? ¿Cuánto tiempo, cuántos años podemos tardar en tratar de edificar cosas, sueños o tal vez cosas que creímos que eran las necesarias para poder edificar? Entonces, la palabra edificar, el significado, se trata de construir, levantar
o formar algo. Eso es el significado de edificar. Entendiendo también que la palabra habla de sabiduría, dice la mujer sabia, y netamente cuando la Biblia habla de sabiduría no se refiere solamente a conocimiento, no es nada más el conocimiento que puedas tener acerca de algún tema o de alguna cosa, sino en este caso pienso que el proverbio está enfocado a la sabiduría, está netamente enfocado a esa sabiduría de hacer la voluntad de Dios, de ser obediente a lo que está escrito. Pienso que esa mujer sabia que habla esta palabra es esa mujer que es obediente, que ama hacer la voluntad de Dios y a través de eso pueda edificar, construir, que es lo que tú estás diciendo. Eso yo pienso que es el secreto de todo. Es el secreto de todo, porque cuando tú tratas de edificar por el amor a tu esposo, cuando tú tratas de edificar por el amor a tus hijos, estás edificando erróneamente. Claro. Porque tenemos que edificar sobre la roca. Eso es lo que dice la palabra, que debemos edificar sobre la roca. Pero cuando tú dices que la mujer sabia es la que ama hacer la voluntad de Dios, allí está el secreto de lo que realmente puede llegar a motivar para que la mujer camine correctamente conforme a lo que está en el corazón de Dios, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, edificando, pero por amor a Dios. No porque como lo hablamos en el último live, no se trata de que si alguien merece algo o no. Claro. O sea, la mujer sabia no puede edificar por el amor o el sentimiento o la emoción que pueda sentir hacia su esposo o hacia sus hijos, porque lamentablemente el ser humano jamás va a llenar de todo nuestro corazón, jamás va a llenar todas nuestras expectativas. Entonces siempre normalmente vivimos en un constante, miramos la conducta de la persona y nos desanimamos, nos sentimos que no se merece el que haga las cosas bien, tal vez no recibes esa respuesta o ese servicio recíproco, o esas palabras o esas emociones, las que tú esperas. Pero cuando entendemos que es amar la voluntad de Dios, cuando habla de la mujer sabia dice que debemos amar la voluntad de Dios. Ahora, mucha gente tal vez se preguntará, no sé si de las personas que están ahí igual puedan enviar una pregunta, cualquier duda que tengan también puedan enviarla a través del chat para nosotros poderlas leer. Yo me imagino que mujeres dirán, pero ¿qué edifico en mi casa? O sea, cuando la palabra dice la mujer sabia edifica su casa, ¿qué tengo que construir dentro de mi hogar como mujer sabia? ¿Cuál es la función de esa mujer sabia? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de edificar su casa? La mujer sabia, primeramente, ya una mujer que tiene identidad, entiende cuál es su posición en el matrimonio, que es ayuda idónea, camina en sabiduría, claro, amando la voluntad de Dios, amando lo que está escrito en su palabra. Entonces ya todo lo que haces, lo haces por un solo motivo, que es complacer el corazón de Dios, ser obediente. Ya entiendes que todo lo que haces lo haces con amor para el Señor. Y también entender que cuando la palabra habla de edificar, que tú leíste lo que significa edificar, habla de construir. Construir lleva una serie de pasos. No es algo que ya está hecho. Así es. No es algo que va a pasar de un día para otro. Es un trabajo que hacer. Cuando dice la mujer sabia edifica, está hablando de construir, está hablando de una serie de pasos, de muchas cosas que tiene que hacer para convertir, para poder edificar una casa. Exactamente. A veces podemos cometer el error de creer que, claro, lo que hacemos en lo físico es importante. También es muy importante, porque el servicio, Jesús nos modeló el servicio. Jesús nos modeló la forma de amar con lo que hacemos, con nuestras formas, con lo que hacemos, con el afecto, con las palabras. Pero hay algo que tenemos que construir primeramente y es lo espiritual. Claro. Es en lo espiritual, es en vivir en oración. La mujer sabia es una mujer que vive en oración. La mujer sabia es una mujer que depende de la dirección de Dios. La mujer sabia es la que depende de la instrucción del Espíritu Santo. Fíjate que de todos los pasos que hemos hablado a lo largo de esta serie,
no puede haber una ayuda idónea si primeramente no busca una identidad en Cristo. Y no puede haber una mujer que edifica si primeramente no se convierte en esa ayuda idónea para su casa, para su esposo en este caso, o dentro del hogar. Para poder construir, para poder edificar, para poder ser esa mujer que actúa dentro de la voluntad, dentro de los principios, conforme a lo que está escrito, ya con una identidad clara en Cristo, en quién soy. ¿Para qué Dios me puso en este momento, en esta circunstancia, con esta familia, con este esposo, con estos hijos? Ahora soy una ayuda idónea que trabaja a la par, en conjunto con mi esposo, en pro del propósito y de la asignación que tenga de acuerdo a lo que Dios le haya determinado hacer a cada familia. Ahora soy una mujer que edifica a través de la palabra, como dices tú, a través de la búsqueda, de la oración y de la intimidad. Construir, edificar en tu casa ese altar junto a tu esposo, hombre que me estás oyendo, hombre que me puedas llegar a escuchar. Tu esposa y tú, juntos, construyendo, edificando esa casa. La mujer en oración, el hombre en la búsqueda como sacerdote, construyendo ese altar. Pero sabes que hay un paso muy importante, porque tal vez qué bendición cuando los dos están caminando en ese mismo principio, los dos están edificando. Qué maravilloso cuando podemos hacerlo acompañadas junto al sacerdote, junto a ese hombre de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no el hombre no está caminando? Muy importante. Cuando no está ayudando a edificar, cuando el hombre está en otras cosas, cuando el hombre está edificando cualquier cosa menos lo que se tiene que edificar, que es la familia, que es el hogar. Entonces, ahí es la parte en donde la mujer sabia tiene que utilizar esas herramientas que el Espíritu Santo nos da, que están escritas en la palabra de Dios, porque todas las instrucciones están escritas en la palabra de Dios. Así es. El poder, la mujer, caminar en esa sabiduría. Yo entendía a través de nuestra pastora que como ella siempre es muy sabia para dar y respetar el rol de su esposo. Como esposa, hablo como esposa. Cómo respeta el rol de su esposo, cómo le da el lugar que corresponde. Le da el lugar, cómo en el momento de hablar, cuando su esposo está hablando, ella siempre lo está animando. Aunque sí, ella siempre le está dando ánimo y haciéndole saber que ella está allí escuchándolo, que está aprobando lo que él está hablando, y cómo ella siempre, o sea, admiro eso de ella, esa forma de como esposa. Claro. Como esposa. Entonces, qué importante es ese papel que nosotras tenemos que tener como esposas en animar, trabajar en la autoestima de nuestros esposos, hacerles saber que lo están haciendo bien, ser sabias al hablar cuando vemos que porque normalmente nosotras las mujeres como que vemos más allá, siempre tienen ese sexto sentido de ver lo que nosotros no vemos. Digámoslo así, que es lo que se llama el sexto sentido, de ver cosas más allá de lo que los hombres pueden ver. El pedirle la sabiduría a Dios, porque a veces somos muy toscas para hablar, queremos hacer correcciones, pero eso a medida que lo vamos cediendo, el Espíritu Santo nos va dando las palabras correctas, nos va dando la sabiduría, nos va instruyendo para poder hacer que pueda entender que cualquier decisión que pueda tomar, de donde uno está viendo más allá, uno pueda tener esa sabiduría para poder hacerle ver a tu esposo que esa decisión no es la correcta. Claro. O que tú estás viendo que esa amistad no está siendo de beneficio. Y todas esas cosas, todo eso se desarrolla en la búsqueda con el Espíritu Santo. En la sabiduría te la da el Espíritu de Dios. Te da la sabiduría para saber hablar, para poder mirar más allá. Siempre pienso que la mayor herramienta o digamos el secreto de la mujer sabia es siempre depender de la presencia de Dios. Siempre depender de la presencia de Dios. Como mujeres siempre debemos de depender de la presencia de Dios. Bueno, no solo las mujeres. Yo pienso que toda persona
que está caminando y quiere avanzar en el reino tiene que depender netamente de la presencia de Dios, tanto hombres como mujeres. Y en este caso, bueno, estamos hablando netamente sobre la mujer sabia que edifica. Y es algo que es primordial en la vida de un cristiano. O sea, tu dependencia netamente no es del pastor, no es del líder, no es de tu mamá, no es de tu papá, no es de tu esposo, no es de tu compañero de vida, es del Espíritu Santo. Debemos tener eso tiene que estar claro entre nosotros. O sea, es el Espíritu Santo el que tiene, ahí es donde deben estar ancladas todas tus angustias, todas tus necesidades. Tu corazón debe estar anclado a la presencia de Dios para poder seguir construyendo y edificando, porque si lo haces en tus propias fuerzas no vas a poder lograr nada. En tus propias fuerzas, al tercer día te cansas. Al cuarto día de hacer las cosas en tus propias fuerzas ya no vas a querer hacerlo más. Pero cuando es la presencia de Dios tu motivación, la que te levanta a hacer y a edificar, créeme que cada día tus fuerzas van a ser renovadas, como está escrito. Él renueva nuestra fuerza. Y tus fuerzas van a ser renovadas para poder seguir con ese ánimo construyendo. Claro, porque van a haber días que yo se lo comentaba a una amiga, le decía, la fe es como una fiebre. La fe es como una fiebre. O sea, a veces va a estar muy alta o a veces va a ser muy baja. Van a haber días que vamos a estar llenos de fe, llenos de esperanza. Nuestro día va a caminar genial, pero van a haber días que vamos a amanecer y no va a estar esa misma fe. Pero no debemos de juzgarnos a nosotros mismos, porque yo he estado en ese papel donde yo misma me he juzgado por tal vez no sentir esa fe y esa convicción, pero no está mal. No está mal que en algunos momentos no sientas esa fe. Lo importante es que esa fe sea renovada constantemente cuando sientas ese momento, estar allí con el Espíritu Santo para poder ser renovada esas fuerzas y poder continuar. Porque cuando empezamos a caminar en querer ser esa esposa sabia que dice la palabra, hay momentos en que nos desanimamos al no ver respuestas, al no ver eso que esperamos porque es algo que primeramente se tiene que edificar en el espíritu. Claro. Primeramente nosotros para poder ver ese matrimonio que esté establecido, que esté edificado sobre la roca, primeramente nosotros no vamos a ver con nuestros ojos físicos. Nosotros tenemos que ver con la fe, con la convicción que no ves nada. Claro. ¿Ves? Entonces es entender que primeramente nuestro trabajo como mujer sabia está en lo espiritual. Está en lo espiritual, es allí donde tenemos que edificar. Tomar la palabra y enviar la palabra, declarar la palabra de Dios. Declarar que lo que no estás viendo será, que lo que Dios sueña de tu vida, claro, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque a veces queremos que pasen cosas en nuestro hogar, queremos que pasen cosas en nuestro matrimonio, que no están conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender primeramente a entender que tenemos un Padre, que Jesús nos dio ese libre acceso al Padre. Y en el corazón del Padre está un plan, ¿verdad? Que fue lo que hablamos en el live de identidad. Exactamente. En donde Romanos 8 nos habla de que hay un plan predestinado para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que ya hay un diseño para nuestro hogar. Ya hay un diseño para nuestro matrimonio, ya hay un diseño para tu vida como hijo, como hija. Entonces hay algo que ya está hecho en la eternidad. Entonces, primeramente nosotros tenemos que entender cuál es ese diseño, cómo es ese diseño, porque podemos querer, bueno, yo quisiera para mi hogar o para mi vida tal vez llegar a tener esto o llegar a tener aquello o mudarme a aquel país, pero si eso no está en el diseño de Dios para tu vida, entonces estás caminando y orando y trabajando por algo que no es lo que Dios desea para ti. Entonces yo pienso que primero tenemos que saber cuál es ese diseño para nuestro hogar, cuál es ese diseño para nuestra familia, cuál es eso que ya está hecho en la eternidad y necesita ser revelado a nuestras vidas para poder caminar verdaderamente
no lanzando flechas al aire, sino apuntando directamente al lugar preciso en la oración, que el Espíritu de Dios pueda revelarte qué es lo que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia, hacia dónde tienes que caminar, Claro. para que puedas verdaderamente caminar como esa mujer sabia. Tú dijiste algo muy importante y quiero reforzarlo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Que la fe es la seguridad, la convicción de que aunque yo no estoy viendo, sé que va a ser así. Conforme a la voluntad de Dios, lo que tú estás diciendo, conforme al plan de Dios para mi vida. Conforme al plan de Dios para mi vida. Y sé que hay mujeres que tal vez puedan estar escuchando y que van a escuchar que a lo mejor dicen, bueno, pero mi esposo no está en esa misma sintonía conmigo, no está en esa misma sintonía porque yo voy a la iglesia sola, mi esposa no va conmigo, o viceversa, hombres que van y la esposa no va, y tal vez se aburrieron de invitarlos, o ya no quieren invitarlos porque dicen, ya estoy cansada que me diga que no, así que, pero el trabajo continúa. Si usted quiere ver la victoria dentro de su casa, si usted quiere ver victoria dentro de su matrimonio, esto es algo que usted tiene que vencerse a sí mismo, vencer el cansancio, perdón, vencer el cansancio, vencer ese doble ánimo de hoy no querer, mañana sí querer, ¿verdad? Porque de ese, como tú dices, nos levantamos con fe o sin fe, pero la palabra es la verdad y la verdad es la que se manifiesta y la verdad es la que nos hace libre. Y si tú quieres ver libertad dentro de tu casa, libertad dentro de tu matrimonio, tienes que caminar conforme a lo que está escrito en la palabra. Y Hebreos 11:1 dice que la certeza, pues la fe de lo que no vemos. Pero tenemos la convicción de que va a ser así. Porque si caminamos sin fe, entonces vamos a andar como esa ola del mal que viene y va, hoy quiero, mañana no quiero, hoy sí voy a orar, mañana no voy a orar, hoy me paré con ganas de orar, ¿no? Hay que hacer constante, hay que construir. Hay que perseverar. Exactamente. Esa es la palabra. Perseverar. Perseverar, porque van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de que esa fiebre va a estar abajito, que esa fe, ¿verdad? Que dije como ejemplo, que es como una fiebre, que de repente está alta, de repente está baja, y tú tienes que perseverar, aunque tú no veas esas señales en tu hogar, en tu matrimonio, porque yo pienso que a veces las mujeres se rinden. Cuando las mujeres empiezan, bueno, para los que han visto los otros lives, yo conté mi testimonio en donde yo iba sola a la iglesia, claro, donde yo quería ver a mi esposo allí, yo quería estar también sirviendo en familia como lo veía en otros ejemplos, y yo quería eso, ¿verdad? Y yo empecé a orar y a creer y a mirar. O sea, yo en medio de que estaba ahí, en ese lugar, en medio de la enseñanza, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, yo te veía. Claro. O sea, era algo que yo lo creía, que yo lo estaba viendo, que yo podía verte al lado y yo me imaginaba y lloraba y yo decía, Señor, yo lo voy a ver, mis ojos lo van a ver, yo lo declaro, yo lo creo. Pero yo pienso que a veces las mujeres empiezan a orar, ¿verdad? Empiezan a orar y se desaniman porque piensan que las respuestas de Dios tienen que ser inmediatas. Claro, claro. Y benditos los que oran y reciben esas respuestas inmediatas. Pero van a haber momentos en que las respuestas no van a ser inmediatas. Tú vas a ser persistente en la oración y no vas a ver, pero tú tienes que perseverar en eso. Perseverar. O sea, lo que yo creo es que una mujer que no ve tal vez las señales porque dure 2, 3 veces orando, una semana orando, un mes orando. Yo recuerdo que duré meses orando. Y era como que yo veía la respuesta más lejos, pero realmente cuando yo la estaba viendo lejos físicamente, estaba más cerca. Porque Dios nos enseña a caminar sin ver. Dios nos tiene que enseñar a caminar. Claro, porque a medida que todo es parte de la enseñanza, todo es parte del aprendizaje, de lo que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. La fe también se trabaja. La fe se trabaja. La fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, que la fe también se expande, crece dentro de nosotros. Es un trabajo
que Dios hace con cada uno de nosotros, el vencer nuestro pensamiento, el vencer nuestro criterio, el vencer nuestro principal enemigo, que somos nosotros mismos. El vencer ese desánimo, y Dios tiene que trabajar en eso contigo, porque imagínate que nosotros como padres, todo lo que nuestros hijos nos pidan se lo demos de una vez, de inmediato. No aprenderían. No aprenden a valorar las cosas. No aprenden a valorar las cosas. Entonces, yo pienso que Dios hace ese mismo trabajo como padres con cada uno de nosotros, tanto con la mujer como con el hombre. Trabaja en cambiar, en que esa parte de ti pueda morir, el querer ver resultados inmediatos, y en Dios no es así. Dios siempre trata de tratar de construir el carácter de Cristo. Mira, en ti principalmente. Le comentaba yo a mi amiga, que estoy segura que está ahí conectada, yo le decía, Dios nos enseña y forma nuestro carácter es en medio de las batallas, no en las victorias. Las victorias, cuando ya tenemos la victoria, lo que hacemos es celebrar, pero en la batalla es que tú estás aprendiendo, en medio del proceso. En esas búsquedas continuas con Dios es que tú aprendes. En ese orar y no ver, es que el Señor enseña que seas perseverante en la fe, que seas perseverante en la oración. Claro. Entonces, es en medio de eso que el Señor te enseña. Y yo pienso que yo mirando atrás, yo digo, wow, si no hubiera sido por todo lo que yo he pasado, no sabría nada, no tendría madurez, porque no es que tengo la madurez perfecta, porque sé que cada día el Señor nos va enseñando, todos los días aprendemos algo nuevo, pero yo digo, si no hubiera pasado las situaciones, si no hubiera pasado tantas situaciones, tantas lágrimas, no hubiera conocido tanto al Señor, no hubiera podido tener esos momentos. Es más, yo digo que los momentos más maravillosos que he tenido en la presencia de Dios ha sido en medio de los procesos. En medio de los procesos es que he podido tener esos encuentros con el Señor, porque nuestro corazón está frágil, porque nuestro espíritu está sensible, estamos anhelando, estamos ahí con Él. Entonces, en medio de los procesos es que verdaderamente recibimos la madurez. Bueno, tú contaste tu testimonio en el último live, cuando te robaron el auto, cómo te sentiste en ese momento, que tal vez para alguna persona no era algo del otro mundo, pero para ti sí, porque en ese momento tu auto era tu Dios, tu trabajo era tu Dios, y en esos momentos fue que el Señor trabajó en tu corazón. Claro. Entonces, como matrimonios o como mujer o como hombre, porque también también yo he conocido hombres que han pasado por estos procesos en donde sus esposas no se quieren congregar, y en esos momentos es que puedes tener, en estos momentos cuando tú estás orando por tu esposo, cuando tú estás orando por tu esposa, es cuando tú puedes tener esos grandes encuentros, puedes tener una relación íntima con el Señor, y ahí es donde el Señor te da su palabra, te da consuelo, te da paz, tienes esos momentos inolvidables con el Señor, pero tienes que ser persistente, tienes que perseverar, persistir y permanecer en medio de la oración. Un anclado a la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, que es el que te va a dar la fuerza diariamente para poder seguir edificando y construyendo. Esto también dirigido a los hombres, tanto hombres como mujeres. Entonces, esa mujer que edifica es esa mujer que actúa bajo la voluntad, buscando la presencia de Dios para construir. ¿Qué construye? Construye principalmente un ambiente espiritual dentro de su casa. Ese ambiente espiritual que es tan necesario dentro del hogar, dentro de la familia. Imparte la presencia de Dios en su casa, con sus hijos, con su esposo. Enseña, direcciona, porque está recibiendo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, bajo todas esas palabras que hemos dicho, ¿cuál sería esa conclusión para ya hablar ahora de la mujer necia? Porque dice la mujer necia, con su mano la destruye, para poder hablar un poco de cuál es esa mujer necia que destruye su casa. ¿Cuál sería esa conclusión de esa mujer que edifica? Que tú digas, mira, bueno, la mujer sabe que edifica su casa, es esta mujer bajo este criterio, bajo lo que tú has aprendido a través de los procesos, bajo tu experiencia.
porque no vamos a hablar de cosas que no hemos vivido, Claro. bajo de tu vivencia, ¿cuál sería ese consejo para esas mujeres que están oyendo o las mujeres que van a escuchar? Esa mujer que edifica su casa, mujer sabia que edifica su casa. Bueno, hablando desde lo que yo he tenido que vivir, ¿verdad? De conforme a lo que el Espíritu Santo y todas sus instrucciones y la palabra de Dios, la mujer sabia es aquella mujer que entiende que tiene un lugar importante en el mundo espiritual, Así es. que tiene una autoridad en Cristo, que tiene una posición y un rol que establecer. ¿Sí? Y cuando hablo de autoridad espiritual, no autoridad al marido, sino autoridad espiritual. No es que le va a pegar al marido, no se trata de eso. Y esa mujer sabia es una mujer que tiene su visión abierta, tiene su visión clara de quién es en Cristo, Claro. de que tiene un Padre, de que hay un plan eterno que se tiene que establecer en su vida y en la de su familia, y que cuál es la misión de esta mujer sabia que edifica su casa, que su esposo pueda levantarse como el sacerdote y la autoridad que tiene que tener en su hogar. Muy importante. La mujer sabia entiende que no tiene que ser mayor que su esposo. La mujer sabia entiende cuál es la autoridad que está en la cabeza de su marido, que es Cristo. La mujer sabia entiende que hay un rol que su esposo tiene que cumplir y que hay una obra que ella tiene que hacer en el mundo espiritual para que su esposo se levante. Porque el propósito de la mujer sabia y de la ayuda idónea, porque es algo que va Claro, de la mano. Obviamente de la mano, es que su esposo se levante en la autoridad que Cristo le entregó. Yo pienso que yo lo diría así. El rol de la mujer sabia o esa asignación de la mujer sabia es que su marido se levante con la autoridad en la posición en el mundo espiritual que Dios le entregó y poder que su esposo pueda encontrar su identidad. Este fue mi caso. En mi caso, eso fue lo que el Espíritu me guió, me hizo entender de que tú debías de encontrarte en Cristo, tú debías de encontrar esa identidad, tú tienes un rol que cumplir y fue lo que yo entendí, que yo tenía que orar hasta que mi esposo pudiera encontrar ese rol en el mundo espiritual, que no se trataba de mí, que se trataba del diseño que Dios tenía para él. Y es lo que trabajé y lo que sigo haciendo hasta ahora, sigo entendiendo. Lo que el Espíritu me enseñó fue a mirarte como ya Dios te había visto completo. Claro. Porque Dios a nosotros nos llama. Dice la palabra que Él nos tomó de lo vil y lo menospreciado. Fíjate que dijiste algo muy importante. Todavía continúo construyendo. Porque aunque recibiste, vamos a decir, respuesta de lo que le estabas pidiendo a Dios, no, ahí no terminó tu oración. Ya no oro más, ya no busco más a Dios porque ya tengo lo que necesito. No, sigues construyendo y eso es muy importante. Es así. Y ojo con esto para las mujeres que están asistiendo a su iglesia con sus esposos. Tal vez oraste por mucho tiempo y tal vez tu esposo está asistiendo a la congregación contigo, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. O sea, no es simplemente que él asista a un servicio o asista a un evento o asista a la congregación. Eso es el principio de todo. O sea, hay una asignación de Dios para el hombre y ese hombre necesita encontrar esa asignación. Claro. Ese hombre necesita encontrar esa dirección, necesita tener que el velo sea rasgado en sus ojos, en el mundo espiritual y que él asista a la congregación, porque tal vez ha pasado mucho eso de que mujeres que oran por sus esposos y por fin van a la iglesia y te acompañan, pero que te acompañen a la iglesia no lo es todo. Claro. No lo es todo. Hay una asignación en el mundo espiritual y tú tienes que velar para que esa asignación sea revelada a tu marido. Y la batalla continúa, mujer. O sea, no es...
Por ejemplo, hay mujeres que sé que están tras la búsqueda de esa promesa, están esperando recibir esa promesa de parte de Dios, que están batallando, están peleando en el espíritu para que su esposo con ella, ¿verdad?, lleguen a caminar juntos de la mano de Dios. Y sé, mujer, que sientes cansancio, sé que es difícil, porque lo he visto en mi esposa. He escuchado el testimonio de mi esposa y sé lo que le costó, sé lo duro que fue para ella. Fueron meses doblando rodillas, fueron meses orando, intercediendo por mi vida para que yo pudiera hoy estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ella y hablándote a ti, dándote esta palabra a ti. Y mi palabra para ti, mujer, es: no desmayes, no desmayes, continúa peleando. Pelea, sigue batallando por tu casa, sigue batallando por tu esposo, sigue batallando por tus hijos, sigue batallando por tu familia. El Espíritu Santo, que es el que va a hacer el trabajo en el corazón de tu esposo, no tú. El Espíritu de Dios, que es el que va a tocar el corazón de tu esposo, el que va a tocar el corazón de tus hijos, necesita una mujer levantada en su casa, en oración, levantada en guerra espiritual, intercediendo por su casa, por sus hijos, por su matrimonio. Necesita que ese fuego dentro de tu casa no se apague. Y ese leño que arde eres tú, hombre o mujer que me estás oyendo. Eres tú. El Espíritu Santo necesita que ese leño siga ardiendo dentro de la casa. Es muy importante, muy importante. Y me gustó eso que dijiste de que aún continúo batallando, aún continúo construyendo, perdón, porque creemos que es hasta ahí nada más. Y esto ha sido en crecimiento. La palabra dice que vamos de gloria en gloria. Esto ha sido en un crecimiento. Fíjate que primero conseguimos esa identidad en Cristo que nos transformó, que nos hizo nacer de nuevo, transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para poder llegar a ser una ayuda idónea con tu esposo. Y vas en crecimiento. Ahora eres una mujer sabia que está edificando, que no es que edifiqué mi casa, estoy edificando mi casa. Aún estamos en construcción. Esto no habla de perfección. La mujer sabia que edifica su casa no es una mujer perfecta. No es una mujer perfecta, es una mujer que está en ese trabajo diario construyendo. Así es. Si estás con tu esposo, construye junto con tu esposo. Y si no estás con tu esposo, te toca a ti batallar por tu esposo. Así es. Entonces, ahora, esta palabra en el libro de Proverbios habla de la mujer sabia que edifica, pero también habla de una mujer necia que con sus manos destruye. Esa necedad, ¿qué piensas tú a qué se refiere esa palabra? Cuando les dice, y la mujer necia con sus manos destruye, la destruye. Bueno, yo pienso que podemos pasar de ser sabias a necias. Podemos estar en esa posición de sabias y pasar de sabias a necias en segundos. Wow, explícame eso. Me gustó. Mira, podemos vivir nuestra vida en oración, pero van a haber esos momentos que son comunes, que son cotidianos, esos momentos en que tal vez nos vamos a desanimar, en que tal vez no vemos ese resultado. Claro. Y llevo meses orando por mi esposo porque yo pasé por allí, o sea, lo estoy hablando desde mi experiencia, en que yo oraba, hacía las cosas, obediente, servidora, y yo no veía respuestas y había momentos en que estaba en fuego y yo, bueno, creyendo. Pero cuando veía alguna acción en tu vida, yo que como que te veía como peor. Yo tenía en ese momento la decisión de convertirme en una mujer sabia porque yo hubiera podido dejar todo hasta allí. Yo hubiera dicho, no veo nada, no veo señal, no veo absolutamente nada, porque mira, es que Dios tiene que trabajar nuestra fe a través de no dejarnos llevar por la vista. Porque en ese momento yo entendía que no veía nada, pero ahora yo conozco toda la historia detrás de lo que tú viviste a solas. Claro. Y Dios estaba haciendo la obra, pero yo no la veía físicamente.
Y en esos momentos en que me debilitaba, en que me desanimaba, yo en ese momento hubiera podido dejarlo todo allí y yo tenía la decisión de hacerlo. De decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguirme humillando porque eso es lo que pensamos. Pensamos que porque estamos siendo humillados. Caminamos en obediencia a Dios, entendemos obviamente que yo estoy bajando o sea, estoy menguando a mí mismo, estoy siendo más amorosa, estoy siendo más servicial. Mi esposo lo veo como peor. Entonces, en esos momentos podemos convertirnos en una mujer necia. Pasar de esa sabiduría a una necedad. Sí. O sea, que estás hablando de que esa mujer necia es esa mujer que sus emociones la dominan. La dominan, exacto. Es esa mujer necia, es esa mujer que, como estábamos hablando al principio, que va y viene, que va y viene. ¿Por qué? Porque dejas de velar, dejas de buscar. Ya comienza esa pelea interna de esa carne que aún está viva, de decir, no, yo no veo, ¿para qué lo voy a seguir intentando? Te puedo poner en ejemplo a Sara, la esposa de Abraham. Pasó de ser una mujer necia, ¿verdad? Porque ella quiso ayudar a Dios, quiso ayudar a Abraham, haciéndolo de la esclava, para que él pudiera nacer el hijo de la promesa. Así y ella pasó de ser una mujer necia a una mujer sabia. Tremendo ejemplo. Y tenemos el ejemplo también de Eva, que pasó de ser una mujer sabia a una mujer necia. Y trajo la maldición a su hogar. Entonces, cuando nosotras tenemos esa oportunidad de esa lucha espiritual, de decir, yo voy a dejar todo así porque es que yo no veo resultado. La oración, yo oro y no veo ningún resultado en mi marido. Yo no veo que le entienda. También somos mujeres necias cuando creemos que el trabajo espiritual lo tiene que hacer nuestro esposo. Exacto. Mira, porque... O al revés, porque muchas veces al revés, creemos que es la mujer la que tiene que velar por la vida espiritual. Normalmente hay mujeres que no buscan ese crecimiento o esa madurez espiritual, porque yo también caminé por allí, y pretenden que, como dice que la cabeza del hombre es Cristo, el hombre es el que tiene que... No, el hombre es el que... Amor, tú eres el que tienes que orar. Amor, tú eres el que tienes que leer la palabra. Tú eres el que tienes que ir a la iglesia. Entonces estamos en esta posición, sentadas en la silla de mujer necia, esperando que nuestro marido dé el primer paso. Esperando que nuestro esposo sea el... No, pero es que tú eres el sacerdote. Claro. Y queremos quitarnos nuestra responsabilidad, porque como no tenemos, como quien dice, el lugar principal delante de Dios, queremos que nuestro esposo sea el que dé el primer paso. Y fíjate que me trajiste esos ejemplos y están súper, o sea, encajan de acuerdo a lo que estamos hablando. O sea, esos ejemplos fueron, el Espíritu de Dios te los trajo en ese momento porque de verdad que los ejemplos encajan así. La mujer necia es esa mujer llevada por sus pasiones, es esa mujer que es llevada por sus criterios, es esa mujer que no escucha la dirección del Espíritu y que no obedece la palabra de Dios. Esa es la mujer necia que con sus manos, dice, con sus manos destruye su casa. Destruye, la derriba, no edifica, no está construyendo, la está derribando. Mujer, que me estás oyendo. Yo te estoy hablando directamente en esta ocasión porque es tiempo de que dejes de ser esa mujer necia y comiences a ser esa mujer que edifica. Deja de escuchar otras voces de tu vecina, de la comadre, de mi tía, de mi mamá, de no sé quién, de aquella, de la otra. Estás escuchando tantas voces y no escuchando la voz correcta, que es la voz del Espíritu Santo, la que te va a decir exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Yo te puedo dar un consejo, Yasmín te puede dar un consejo, pero el que te va a dar el consejo más sabio es el Espíritu de Dios. Ese es el que te va a dar la dirección correcta para que tú puedas convertirte y pasar de esa mujer necia a ser esa mujer sabia que edifica. Entonces, esos ejemplos que tú trajiste encajan completo. Fíjate que vimos a una mujer necia, como Sara, después convertirse en una mujer sabia. Y vimos una mujer sabia que escuchaba a Dios dentro, como Eva, que tenía a Dios dentro, escuchar voces externas, que fue la voz de la serpiente, y convertirse en esa mujer necia.
Así que qué maravilloso lo que hemos estado conversando. Fíjate que la desobediencia entró por Eva, por la decisión de convertirse en esa mujer necia. Y la bendición entró por una mujer sabia, Así que fue es. María, que decidió ser obediente a la voz de Dios. Entonces, cuando una mujer camina en obediencia, no al hombre, sino a Dios, al Espíritu Santo, a la instrucción, el Señor te va a guiar, te va a llevar a encontrar esa posición y a poder encontrar esto. Porque tal vez, como tú lo dijiste, nosotros estamos todavía en construcción. Claro. Nosotros estamos siendo todavía edificados por el Espíritu. Y obviamente hemos llevado un largo camino para poder llegar hasta acá. Procesos, situaciones, adversidades, desiertos, pruebas fuertes que hemos vivido, no solamente como matrimonio, también como padres, también como hijos, también como migrantes. Y es un camino largo por recorrer. Pero todo está en la presencia de Dios. Todo está en la presencia de Dios. Todo está allí, el Espíritu Santo todo lo sabe, todo te puede guiar. Entonces, es entender que no es simplemente ir a un lugar a congregarnos, porque hay más cosas más profundas que simplemente eso. No es solamente ir a congregarnos, no es solamente ir a servir. Tú tienes que entender que la palabra dice que hay un plan eterno en Romanos 8. Tú puedes leer Romanos, todo el capítulo de Romanos 8, para que tú puedas entender el plan de Dios, para que tú puedas entender para qué fuiste llamado, para qué fuiste llamado junto con tu esposa, junto con tu esposo, junto con tus hijos. ¿Para qué? ¿Cuál es la dirección de Dios para tu vida, para tu familia? No es simplemente para ir a llenar una silla en una iglesia, no es simplemente para ir a servir. Es maravilloso ir y estar juntos con nuestros hermanos, claro, recibir la enseñanza, servir es algo maravilloso, pero hay cosas más profundas que esas. Tú tienes que entender que cuando nosotros vamos a la congregación, o a lo que mal llamamos iglesia, porque realmente es un congregar de la iglesia, claro, nosotros vamos a llevar. Mucha gente yo escucho cuando dice, no, venimos a buscar la palabra de Dios, pero es que se supone que la palabra de Dios tú debiste haberla recibido en toda la semana en tu hogar. Entonces tú vas a ese lugar a llevar. Dicen por ahí, somos cuando nos acostumbramos a comer una sola vez, si usted se acostumbró a comer solamente el domingo, imagínate que comieras una sola vez a la semana. ¿Cómo serías? Un desnutrido. Entonces, a veces nos convertimos en esos desnutridos espirituales porque solamente buscamos a Dios el puro domingo nada más. Y nos alimentamos ese solo domingo. Y el resto de la semana vivimos sin comer, sin buscar el alimento. Y nos convertimos en esos desnutridos espirituales. Una persona carente. Tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días en nuestro hogar. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios, que nuestros ojos sean abiertos para poder entender que para cada uno de ustedes hay un plan. Así es. Para cada matrimonio hay un plan. Para cada familia hay un plan. Hay un plan eterno que edifica el reino de Dios aquí en la tierra. Que no solamente vamos a un lugar a congregarnos. Hay un plan detrás de eso. O sea, hay un plan con cada iglesia. Hay un plan con cada nación. Hay un plan con cada ciudad. Y cuando entendemos desde la posición en Cristo que hay un plan, el servicio cambia. Así es. El ir a sentarnos en una silla empieza a cambiar. Ya caminas con un entendimiento mayor. Ya caminas con un gozo diferente. Ya entiendes que tu servicio va más allá que simplemente mover unas sillas o tocar una guitarra o simplemente tomar un micrófono. Servir un café. Entonces, todo eso viene desde la fuente, que es el Espíritu Santo. Entonces, invitar a las mujeres a que oren. Tal vez vas con tu esposo a la iglesia. Tal vez vas y te congregas con tu esposo. Pero va más allá de eso, que tú puedas buscar la presencia de Dios, que tú puedas pedir al Espíritu Santo, muéstranos qué es lo que tú tienes para nosotros, muéstranos cuál es ese plan, muéstranos cuál es ese camino, cuál es ese diseño que tienes para nuestras vidas.
que podamos verdaderamente entender que cada paso que damos en el mundo espiritual establece el reino de Dios. Entendiendo que no esperes, no esperes que todo lo que tú necesitas lo vas a recibir dentro de la congregación. Porque todo parte de ti. ¿Qué haces entre semana? ¿Qué haces de lunes a sábado? ¿Cuál es tu estilo de vida de lunes a sábado? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú pones de primero de lunes a sábado? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes el tiempo de lunes a sábado? No creas que las cosas vayan a pasar sin tú hacer nada. ¿Ves? Porque la palabra también dice que la fe sin obra es muerta. O sea, es fe, pero también hay que activar, hay que estar en movimiento. Y estar en movimiento no es solamente el día domingo cuando voy a la iglesia. Estar en movimiento es un estilo de vida constante, de búsqueda, de oración, de rendición, de muerte, de ir a la cruz, de entregar esa parte de nosotros que muchas veces no queremos entregar, entregárselas a Dios para poder convertirnos en esa persona que Dios necesita para realizar o establecer ese plan eterno en nuestras vidas. Mira, tú sabes que no sé cuánto tiempo queda, pero Nos quedan 7 minutos. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, iba sola a la iglesia, no sé si le pasa a todas las mujeres que están casadas o que tienen a sus parejas. Yo iba a la iglesia y yo veía a esos hombres de autoridad, esos hombres orando, esos hombres ahí estableciendo la palabra. Yo decía, guau, yo quiero que mi esposo haga eso. Porque yo pienso que eso es como algo del diseño de la mujer. Claro. Ver a un hombre de autoridad, un hombre de gobierno, un hombre... Yo veo a mi pastora que ella mira a su esposo, a nuestro pastor, y ella lo mira con tanta admiración. Y yo la veo y eso me gusta de ella, esa parte de mujer sabia. Y eso es lo que como que uno, la mujer tiene Claro. eso en su diseño. Uno anhela ver un hombre de autoridad, un hombre que hable, que establezca, que ore, pero entonces yo veía eso y yo decía, yo quisiera ver a mi esposo así, sirviendo a Dios y todo, pero lo importante para poder llegar a estar hasta donde estamos ahora, tuve que como mujer, primero, ser pisada, Claro. humillada. Tuve que estar en la presencia de Dios y ser formada en el Espíritu Santo, ser machacada, ser prensada, tomada por la prensa y poder encontrar esa identidad en Cristo, luego aprender a ser una ayuda idónea para poder llegar a ser una mujer que edifica. Todavía sigo edificando, todavía sigo velando, siempre en algún momento me siento con mi esposo, le digo, mira, esto que dijiste no me pareció, mira, me pareció que esto, mira lo que leí en la palabra de Dios. Yo no lo hacía como he visto que hay mujeres que tú tienes que orar, que tú tienes que leer la palabra. No, hubo un trabajo espiritual primero. O sea, primero tenemos que encontrar esa autoridad en el espíritu para poder ver el resultado. Entonces, primeramente, mujer, nosotras tenemos que pagar un precio. Así es. Tenemos que pagar un precio, que es un precio fuerte, que es un precio de lágrimas, de dolor, de poder, de obediencia, de muerte, porque a nosotras las mujeres, por lo menos en mi caso, con amigas con las que hablo, el doblegar nuestra forma de ser, ¿verdad? Porque ya nosotras venimos con un diseño. Claro. El doblegar nuestro diseño, el doblegar nuestra cultura, el doblegar lo que nosotros aprendimos y lo que nos enseña el sistema, es que nosotras tenemos que ser fuertes, nosotras tenemos que ser empoderadas, nosotras tenemos que ser... Entonces, ahora se le está enseñando mucho a la mujer a través del sistema, a través de las redes sociales, a que la mujer es como más grande, como más autoritaria, como más independiente, mientras menos dependa del hombre mejor, pero ese no es el diseño de Dios. Claro, y todas estas cosas están trayendo esta distorsión de lo que es el diseño de Dios. Mucha gente ya no cree en el matrimonio, estamos viendo cualquier otra cosa menos lo que realmente es correcto. Así que
por eso es importante estas ventanas, por eso es importante estos medios, por eso no es satanizar las redes sociales, sino entender que son ventanas, son puertas que nosotros mismos también tenemos que tomar para edificar el reino de Dios, para construir ese reino y poder actuar conforme a la palabra y al plan escrito para cada uno de nosotros. Hay una posición de empoderamiento, pero en el espíritu. Así es. En el espíritu. Una mujer de gobierno, una mujer que paga el precio en oración, que busca la presencia de Dios, recibe una autoridad, no porque tenga un trabajo o una posición en el trabajo, no, la autoridad espiritual que reciben las mujeres. Hay mujeres, yo conozco mujeres de gobierno, mujeres que toman un micrófono y mueven el mundo espiritual. Y ese es el empoderamiento que nosotros tenemos que buscar, el de rodillas en el piso, ese empoderamiento en el piso, gobernadas por el Espíritu Santo, guiadas por la palabra de Dios. Mujeres que tengan su identidad clara y definida en Cristo. Amén. Por una búsqueda en la presencia de Dios. Amén. Bueno, ya estamos casi terminando. Quiero aprovechar estos minutos para saludar a la gente que estuvo conectado con nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por compartir el mensaje. Nosotros no estamos haciendo esto porque nosotros queremos hacernos famosos ni por nada de estas cosas. Nosotros estamos haciendo esto porque estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer, obediente al trabajo que tenemos que nosotros también hacer, de dar por gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Ahí estuvo mi mamá, ahí estuvo el hermano Julio, ahí estuvo Ana Cáceres, ahí estuvo una tremenda mujer sabia, mi hermana, que ahí admiro. Estuvo Nervalí, una vecina de cuando yo era chiquitito en Isabelica, estuvo por ahí Yolanda. Mi abuela, estuvo un compañero de trabajo de la FOR, estuvo Franklin Valladares. Muchas gracias por estar ahí. Los hermanos de la iglesia acá en Chile, de los de FBNC, gracias también por compartirnos, gracias por el apoyo. Y a bueno, nuestros pastores. Agradecer también a nuestros pastores que nos han estado apoyando y animando a continuar y a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que gracias de verdad, y toda la gloria y toda la honra sea para Dios primeramente. Amén. Así que vamos a cerrar esto orando y entramos en una nueva serie ahora para los hombres. Así que mujer que estás ahí, que está escuchando y tienes a tu esposo ahí al lado o no lo tienes cerca, pero lo vas a tener cerca. Mira, la hermana Corina. Háblale. La hermana Corina. Háblale. La hermana Corina estuvo por ahí. Saludos a la hermanita Corina. Mira, la hermana Ana. Los escucho desde el teléfono de mi esposo. Ay, el hermano Julio. Amén, amén. Bendiciones para la familia Suárez. Fiángel está por ahí también, Fiángel. Fiángel, nuestra hermana en Cristo. Amén. Así Escándalo. La mujer de escándalo. Así que la semana arriba viene, esto se está poniendo mejor. Poderoso. Se pone poderoso porque ahora entramos con el tema del sacerdote. Ay, ay, ay. Del sacerdote. Así que terminemos orando. Amén. Démosle gracias a Dios también por este tiempo, por esta maravillosa palabra que hemos recibido también. Nosotros también nos edificamos en este tiempo. Aprendemos también. En este tiempo también. Así que usted que está ahí conmigo, cierre los ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido estar delante de esta cámara, Señor, para compartir este mensaje maravilloso que tú nos entregaste, Señor. Y hemos compartido porque hemos dado de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Señor, y que esta semilla, Señor, sea incrustada en el corazón de cada hombre y de cada mujer que ha escuchado, y puedan convertirse, Señor, en esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor, mujeres de testimonio, mujeres de guerra espiritual, mujeres de oración, Señor, que no, Señor, pondrán sus oídos, Señor, a la voz del enemigo, sino que serán obedientes, Señor, y tratarán en lo posible, Señor, de obedecer lo que está escrito en tu palabra, Señor. Doblegarán sus rodillas, doblegarán su yo, su ego, para construir esos hogares
edificados, llenos de poder en tu presencia, En el Señor. nombre de Jesús. Gracias te doy, Gracias maravilloso te damos. Dios. Te damos Bendigo la cada gloria a hombre ti, y cada mujer que ha Bendices. prestado su tiempo para Bendices. escuchar esta palabra y que el Bendice cada fruto familia, Señor, de lo en que el esta nombre de palabra Jesús. ha llevado a su corazón, En Señor, el nombre de crece, Jesús. crece y se fructifica, se multiplica en su En el casa. nombre poderoso En el nombre de de Jesús, bendigo cada hogar, cada casa, Señor. Declaro la presencia del Espíritu Declaramos, Señor, Santo. familias en Declaro la fuego, presencia de Dios El en cada diseño hogar, de Dios en Señor. cada familia, Mujeres Señor, en que el nombre de edifican, Jesús. hombres que construyen junto a En su el nombre de esposa. Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Despierta, espíritus Declaramos, fuertes, Señor, que en este el nombre de bálsamo de Jesús. amor, Señor, viene como ese ungüento que, Señor, que trae sanidad, sanidad, que trae, Señor, libertad, que trae, Señor, edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, gracias de verdad. Así que nos vemos dentro de 2 semanitas y vamos a estar aquí ahora con una nueva serie ahora hablando del sacerdocio. Vamos a hablar del sacerdocio, se viene buenísimo. Así que mucha atención con lo que se viene porque ahora le va a corresponder a mi amado. Padre, ayúdame, ayúdame, Señor. Así que vamos a estar, muchas gracias. Cari del Pino, mi suegrita, mujeres con el amor ágape, temor de Dios, santidad, lealtad y fidelidad en nuestros corazones. Amén. Amén, amén, poderoso. Amén. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Muchas bendiciones.